Muy bien, pues aquí tenemos el primer problema del examen. Nos dicen que tenemos una cierta masa, lo de que sea una masa de momento nos da igual, pero será importante cuando veamos dinámica, que parte con una cierta velocidad inicial, de este punto de aquí, y se mueve con una aceleración tangencial, como siempre, palabra importante, tangencial, que como veis depende del arco recorrido. Nos dicen que la masa se puede mover sobre un carril circular de radio 1 metro en el que está insertada y nos piden distintas cosas, por ejemplo, la velocidad cuando alcanza el punto B, es decir, cuando ha recorrido este arco de aquí, el tiempo que tarda en alcanzarlo y luego nos hace una pregunta de qué pasaría si en ese instante cambia la aceleración. Como veis, este segundo apartado es un poquito independiente, así que voy a responder a estos dos y luego vamos con el tercero. Muy bien, pues como siempre vamos a hacer un plan. Fijaos que nos están pidiendo la velocidad y se trata de un movimiento circular. Así que de movimiento circular yo sé solo una cosa, y es la conexión que existe entre el arco recorrido para cada instante y el módulo de la velocidad, y la conexión entre esta y la aceleración tangencial. Bien, si yo conociese el arco para cada instante, podría derivar, ¿vale? Pero no lo conozco. Si yo conociese la aceleración tangencial, podría integrar, y en este caso sí lo conozco. Así que fijaos, mi plan va a ser integrar la aceleración tangencial y ver hasta dónde puedo llegar. Bien, cada vez que yo hablo de aceleración, bueno, pues me hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de aceleración tengo? En este caso, la aceleración tangencial depende del arco. Así que cuando hago separación de variables, pues lo que tengo que hacer es agrupar variables iguales en el mismo lado de la ecuación. Entonces, derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración tangencial, que en nuestro caso vale 1 más s, como veis ahí. Así que tenemos aquí una función que depende de s y aquí la velocidad. Y aquí tenemos el tiempo. Luego no podemos hacer separación de variables. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues tenemos este pequeño truco que viene de la regla de la cadena, que es multiplicar y dividir por diferencial de s. Entonces tendremos que v, que es lo que está en este paréntesis, en este circulito, v derivada de v con respecto al arco es igual a 1 más s. Y ahora ya fijaos, tengo el arco aquí y el arco aquí, y podemos hacer esa separación de variables. Es decir, tendremos v diferencial de v igual a 1 más s diferencial de s. Bien, tercer paso, integral definida. Todas las integrales en física son definidas. Entonces, fijaos, el movimiento empieza en el punto A. Como no me dan un origen privilegiado, pues voy a asumir que esto es el arco cero. La velocidad en ese punto es un dato y es 1 metro por segundo. Y queremos calcular en cualquier sitio cuánto vale el módulo de la velocidad. Así que integramos. La integral de v es v cuadrado partido por 2. Y la integral de 1 más s pues es simplemente s más s cuadrado partido por 2. Y esto entre 0 y s. Muy bien, sustituimos los límites de integración. Y tendremos por este lado v cuadrado partido por 2 menos 1 cuadrado partido por 2. Y por este lado simplemente s más s cuadrado partido por 2. Así que despejamos y nos queda v cuadrado, voy a pasar este 2 al otro lado, bueno, multiplicando todo y luego el 1 al otro lado, y nos va a quedar 1 más 2s más s cuadrado, que vamos a agrupar, por simplicidad, como 1 más s todo al cuadrado, y por tanto, terminamos por aquí, sacamos la raíz cuadrada y nos queda que v como función de s es simplemente 1 más s metros por segundo. Así que en resumen, v de s vale 1 más s y por tanto la velocidad en el punto B es la velocidad cuando hemos recorrido 90 grados, que es pi medios, y será 1 más pi medios metros por segundo. Muy bien, vamos con el apartado B. En el apartado B nos pedían el tiempo, ¿vale? El tiempo que hemos tardado en recorrer el camino desde A hasta B. ¿Qué sabemos del tiempo? Bueno, pues una vez más, el tiempo aparece en estas derivadas que nos conectan, por ejemplo, el arco con la velocidad. En nuestro caso, como ya conocemos la velocidad para cualquier arco, pues simplemente utilizaremos esa expresión y diremos derivada del arco con respecto al tiempo igual a la velocidad, sustituimos el resultado particular, que es 1 más s, y hacemos separación de variables. Por tanto, tendremos en un lado todo lo que depende de s, en el otro lado todo lo que depende del tiempo.
Y ahora, como siempre, la integral definida. Como no nos dicen nada del tiempo, pues partimos de 0, en arco 0, como habíamos decidido ya, hasta hasta el tiempo t, que habremos recorrido un arco s. Hacemos las integrales, estas son fáciles porque esto es un logaritmo neperiano, así que nos queda logaritmo neperiano de 1 más s entre 0 y s igual a la integral de diferencial de t, que es t entre 0 y t. Por tanto, logaritmo neperiano de 1 más s menos logaritmo neperiano de 1, que es 0, igual a t. Y ahora, pasando el logaritmo al otro lado, nos queda 1 más s es igual a elevado a t, y por tanto s de t es simplemente elevado a t menos 1. Y ya tenemos nuestro segundo resultado. ¿Cómo podemos calcular el arco para cualquier instante de tiempo? Bueno, volviendo al enunciado original, ahora nos decían qué pasaría si una vez que hemos llegado al punto B, la aceleración cambia y ahora es simplemente menos 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, vamos quitándole peso a la velocidad porque veis que tenemos una aceleración tangencial negativa. Bueno, pues en ese caso tenemos que unir las dos fases, que es lo que pasa en la primera fase hasta este punto, y luego nos piden qué pasa durante un segundo, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que es simplemente la continuación del movimiento hasta ese punto. De nuevo, ¿qué nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo la aceleración total. Aceleración total. ¿Qué sé yo en la vida de la aceleración total? Bueno, pues que se descompone como aceleración tangencial más aceleración normal. La aceleración tangencial ya la conozco, ¿vale? Menos 1 metro por segundo al cuadrado. Y la aceleración normal en el movimiento circular es muy sencilla, porque es v cuadrado partido por el radio de curvatura, que es el radio de la circunferencia. Así que lo único que me queda por calcular es cuánto vale la velocidad un segundo después de haber introducido esta nueva aceleración. Bien, ¿qué hacemos? Pues cuando escucho la palabra aceleración, de nuevo me pregunto qué tipo de aceleración tengo. En este caso es muy sencilla porque es uniforme. Hago la separación de variables y tendremos derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo igual a menos 1. Ya podemos hacer la separación de variables directamente. Como me están pidiendo qué pasa transcurrido un segundo, no necesito hacer ningún cambio de variable, directamente trabajo con tiempos, igual a menos diferencial de tiempo. Y ahora, tercera etapa, integramos. Y tendremos la integral de diferencial de v igual a menos la integral de diferencial de tiempo. Bien, aquí tenemos un pequeño problema, ¿vale? Y es que necesitamos el tiempo. Por cierto, aquí he escrito antes el arco en función del tiempo, pero no es lo que nos pedían. Nos pedían el tiempo en función del arco. Luego, directamente de esta expresión, tenemos que el tiempo es logaritmo de 1 más el arco, que en este caso vale pi medios en el punto B. Así que podemos hacerlo de dos maneras. Podemos coger este tiempo, vamos a llamarle t sub b, y aquí integrar entre t sub b más 1, ¿vale? Por supuesto, la velocidad es la velocidad con la que hayamos llegado a este punto, que recordemos que es 1 más pi medios hasta v. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, en lugar de integrar entre t sub b y t sub b más 1, simplemente pensar en cuánto vale el intervalo. Por lo cual podemos poner aquí 0 y aquí 1, es decir, es como si redefiniésemos el tiempo. ¿Vale? Porque fijaos que no nos piden un tiempo absoluto, sino que nos piden es la velocidad que entra dentro de la aceleración. Así que voy a seguir este segundo camino, pero ya digo, el primero es perfectamente legítimo. Y tendremos la integral diferencial de v entre 1 más pi medios y v igual a menos la integral entre 0 y t diferencial de t, donde digo este tiempo es distinto del anterior, ahora es tiempo del apartado c, si queréis. Integramos y nos queda, despejando ya, v igual a 1 más pi medios menos t. Muy bien, transcurrido un segundo, fijaos que nos va a quedar más pequeña la velocidad porque le estamos restando esa aceleración. Así que v un segundo después será simplemente poner aquí t igual a 1, es decir, simplemente pi medios metros por segundo. Y ya podemos juntar todas las piezas y tendremos aceleración tangencial
igual a 1 metro por segundo al cuadrado, aceleración normal igual a v cuadrado partido por r, como r vale 1, pues simplemente pi cuadrado partido por 4 metros por segundo al cuadrado. Bien. Si estuviésemos interesados en el vector aceleración total, bueno, pues podemos usar dos caminos, el camino del vago, que es el que voy a usar yo, y el camino del estoico, ¿vale? Si uno empezase en el punto A, hemos dicho que al llegar al punto B he empezado a frenar y ahora durante un segundo, no sabemos cuánto espacio recorrerá, pero llegará a un cierto punto C. Entonces el camino del estoico consistiría en calcular en t igual a 1 cuál ha sido el espacio recorrido y de esa manera poder determinar en qué posición estamos, cuál es este ángulo y escribir en términos de este sistema de referencia, que esto es y y esto es x, pues bueno, cuáles son las coordenadas de estos dos vectores. Este sería el vector aceleración normal y este el vector aceleración tangencial. ¿Vale? Y el camino del perezoso sería simplemente decir, bueno, pues si esta es mi circunferencia, me da igual donde esté, a esto le llamo vector normal, a esto le llamo vector tangente y simplemente diré que el vector aceleración será menos 1, porque recordemos que estaba frenando, por el vector tangente, más pi cuadrado partido por 4 por el vector normal. Como digo, el camino del perezoso porque veis que es mucho más sencillo que el otro camino, ¿vale? A alguno le dará rabia cuando haya visto esto, pero bueno, no pasa nada. Si uno ha llegado hasta aquí en el examen y luego se ha puesto a jugar con los ángulos, bueno, pues no pasa nada. Tendrá una vida mejor en el futuro.